Tardes. Ahora, en cuanto llegue Marta Mágica, empezaremos nuestro espacio de hoy, de la cocina mágica, dedicado al tema paranormal. Vamos a hablar con una persona que sabe un montón del tema y lo vamos además a relacionar con todo este cine de misterio, de terror, fantástico, en los que nos referenciamos habitualmente para disfrutar o para pasar miedo o para, entre comillas, informarnos de este tipo de temas. Vamos a darle un poquito más de tiempo a que llegue todo el mundo y a que entre Marta, porque siempre escuchar a Marta Mágica es un placer. Hola Ishel, buenas tardes. ¿Qué tal? Traeros el cafetito, alguna cosita así, o un té, lo que prefiráis. La cuestión es que, aunque Marta Mágica nos va a despertar a todos y nos va a mantener despiertos, para estar como más acompañados, porque de eso se trata la cocina mágica, de tomar un café, aunque sea virtual, y de tener una charla de sobremesa con todos vosotros. Hola Bárbara, buenas tardes. Tenemos aquí a Ishel, que nos envía un corazoncito, nuestra dama de la luna, Maya. Poquito a poco. Pues mira, yo no me he traído café. Hola Marta. Bueno, Ishel, no te preocupes. La grabación del directo luego la subiremos tanto aquí a Instagram como la dejaremos disponible en YouTube, por lo que no hay ningún tipo de problema. Luego lo podrás ver tranquilamente cuando a ti te interese. Hola Marta. Voy a invitarte, Marta, a conectar, ¿de acuerdo? Hola. Hola Marta, hoy a la primera. Esto sí que es paranormal, nena. Esto sí que es Esto, paranormal. viniendo de mí, tú sabes que esto es muy paranormal. Sí, Que porque yo me aclare a la primera vez. tú con la técnica tienes una relación de amor-odio muy peculiar, muy peculiar. Más odio que amor, desgraciadamente. Pero No hay bueno, problema. nos hemos salido de... La primera al menos hemos salido. Perfecto. Le estaba aquí explicando un poquito a las personas que se iban conectando. Uy, no voy a estornudar. No, otro caso paranormal. Un poquito, pues eso, que hoy era un placer contar contigo, que se trajeran el café, porque este era un momento de café, pero ahora voy a explicar por qué estoy particularmente contenta de que vuelvas a estar con nosotros. Hola Diana, hola Manu, hola Leish, hola a todo el mundo, ahí saludando. ¿Por qué? Okay. Marta Mágica es una persona que sabe un montón de antropología, sabe un montón de parapsicología, pero además tiene esa capacidad de los buenos comunicadores de engancharte cuando explica las Bueno, historias. ya me puedo ir, ya está. Ya Ya, está, ya, ya he pues, crecido. has crecido, ya has crecido. Además, una cosa que yo destacaría de Marta es que es capaz de explicar todo este tipo de historias curiosas, o vamos a hablar hoy de lo paranormal, o de temas esotéricos, sin efectuar juicios de valor moral. Y esto, si queremos ser científicos y serios, es imprescindible. Tenemos que hablar de los fenómenos, incluso de los fenómenos que de momento no tienen explicación científica, de una manera neutra, sin ejercer Sí. juicios de valor, de si esto nos gusta o no nos gusta, de si es bueno o si es malo, según un determinado esquema de pensamiento. Y aquí es donde la formación de antropóloga de Marta le da el conocimiento de lo parapsicológico ese valor adicional. Hoy vamos a hablar de lo paranormal en el cine, en las series, en todo ese imaginario que a todos nos gusta tanto. Y también vamos a empezar hablando un poco, antes de empezar, que nos expliques distinguir qué parte de lo que vemos es puro montaje televisivo o cinematográfico y qué parte La es verdad. mayoría, la mayoría, desgraciadamente, es pura fantasía. Pues ahora nos darás un poco de ti. Pero, ¿por qué nos gusta tanto pasar miedo?
¿De dónde viene Pues, esto? pues es muy buena pregunta, porque todos nos lo hacemos en algún momento de nuestra vida. A mí me encanta pasar miedo y no te puedo decir el por qué. Es verdad que el miedo es un instinto, ¿vale? Que desgraciadamente sabemos que hoy en día, en esta era que todo el mundo quiere ir tan de espiritual, los instintos se tienen un poco denostados, ¿no? Se dice, no, Ujú. no soy espiritual, hay que ser espiritual, pero el instinto es muy importante y el miedo es un instinto que nos ha permitido sobrevivir como especie. Exacto. Sin miedo estaríamos perdidos. Si no hubiéramos tenido miedo de ponernos delante de un mamut o delante de un tío que está empuñando una pistola, un tanque, no estaríamos hoy aquí como especie. Por tanto, es un sentimiento totalmente muy bueno para poder sobrevivir como especie y como personas. El instinto nos dice, no vayas por esta calle, ¿no? El miedo, porque ves que por ahí no tienes que ir. Todo esto es súper importante, ¿vale? Pero sí que, ¿por qué nos gusta? Pero eso nos responde al por qué nos gustan estas películas así como de miedo, ¿no? Esto tiene que ver más con un tema de psicología. Yo aquí me meto en camisa de once varas porque tú sabes que yo no soy psicóloga y la psicología no es mi campo, pero bueno, vamos a intentar un poquito. Aquí hay unas teorías que son muy interesantes, porque a priori no nos tendría que gustar pasar miedo. No es un sentimiento agradable pasar miedo, aunque sea delante de una pantalla con palomitas. En cambio, nos encanta. Y en cambio, como dices tú, hay un boom total de series, de miedo, de crímenes, de cosas paranormales, Sí, incluso de magia y de brujería y de todos estos cambios ocultistas y esotéricos. Hay un boom un brutal, montón. un montonazo, sobre todo en los últimos tiempos. En Netflix es que lo raro es no encontrar, por Exacto. ejemplo, una serie que no tenga algún componente de este tipo, Sí. la verdad. Pero aquí es verdad que los psicólogos dicen que si nos conectan con los miedos ancestrales, que si la adrenalina, que si no sé qué, pero hay dos teorías que son muy interesantes, porque son muy contradictorias. Una de las teorías nos dice que el hombre no es tan bueno como parece. No somos tan empáticos y no somos tan buenos y no somos tan fantásticos, que todos tenemos un puntito sádico, ¿no? Que no morboso, porque yo me declaro morbosa número uno, pero sádico ya es otra historia, son palabras mayores. Pero que sí que es cierto que todos tenemos un punto sádico, que estas películas en cierta manera lo que hacen es satisfacer ese instinto sádico, ¿no? Sería un poquito aquello de lo de que Hermann Hesse decía, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Un Ujú. poquito sería ahí. En cambio otra teoría que dice totalmente lo contrario. Otra teoría dice que realmente no hay ningún género cinematográfico ni literario tampoco donde los buenos y los malos se vean tan claramente. Ujú. ¿Vale? O sea, ver un tío que va empuñando una sierra mecánica, pues Sí. es malo, no hay más, ¿no? Y los pobres desgraciados que van corriendo delante de la sierra mecánica, pues son buenos, ¿vale? Esto está claro. Luego vienen los matices, porque realmente cuando tenemos estos personajes de las rubias tontas y el guaperas cachas, que dices, ¡oh, Dios mío, que lo maten ya, por favor! ¿No? Porque sí, a priori, ¿no? Nosotros nos ponemos de parte del bueno, Ujú. tenemos empatía, realmente todo lo contrario de lo que decía la otra teoría, ¿no? Generamos mucha más empatía, eh, nos ponemos, queremos que le pasen cosas buenas a ese personaje bueno porque sabemos lo que le va a pasar, ¿no? Y eso hace que estemos pendientes de la pantalla más que nunca. Ujú. Luego entra en juego algo que los psicólogos llaman disposición afectiva, Ajá. que es algo así como que nosotros realmente creamos esta conexión con el personaje. Y esta conexión puede ser buena, lo que decía, ay, pobrecito mío, que no lo maten, que cuidado, 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 que te están cuidado. persiguiendo, o una disposición negativa, que es, hostia, que maten ya esta pava que ya no la soporto más. Pues mira, te lo mereces por tonta, ¿no? Ujú. Estas cosas que en estas películas nos pasan, ¿vale? Y eso hace que nos creamos unas expectativas que no se ven resueltas hasta que la película no ha finalizado. Por tanto, ahí estamos pendiente. Y luego también los psicólogos también dicen que hay algo así como
algo que le llaman transferencia de activación, que Ujú. viene a ser algo así como que contra más sufre la protagonista, contra más chungo es el tema, más valorada está la película. Más buena es la película y más bien valorada está en los circuitos cinematográficos. Tremendo. ¿Vale? Sí, sí, es tremendo. Y esto los psicólogos dicen que el tema está en lo que hablábamos antes. Tú creas una conexión con este personaje y en principio tú quieres que le pasen cosas buenas a este personaje, quieres que acabe bien la historia. Pero lo que tú quieres va en contra de lo que está sucediendo en la película, porque realmente en la película cada vez el pobre está peor y cada vez, o sea, va Más corriendo por el machacado. bosque, se cae, se tuerce el pie, le sale el hueso por ahí, que dice, madre mía, pero ¿qué más le va a pasar a esta criatura? ¿No? Entonces esto lo que hace es que caigamos en un estado de excitación, vamos Ajá. a decir, ya cosa de la adrenalina, no sé, esto ya los psicólogos, ¿no? Total, que contra más tensión hay, más disfrutamos. Porque incluso cuando se acaba la película, nosotros seguimos estando en este estado de excitación. Yo creo que todos aquí, si pensamos en alguna película que nos haya dado mucho miedo, ¿no? Todos pensamos en que se ha acabado la película y todos ¡guau, qué brutal! ¡Guau, guau! Y estás en un estado totalmente, ¡guau, qué guay! ¿No? ¿No? Yo, yo os confieso que mi película, la que a mí me ha dado más miedo de todas las películas que he visto en mi vida, y no es una película de terror, fue Tesis. Ujú. Tesis, brutal. Y yo recuerdo cuando acabó la película, yo fui al cine a verla y cuando yo cogí un taxi para volver a casa, Sí, porque sí, estaba absolutamente ibas en el acojonada estado mental del riesgo extremo, sí. del riesgo, o sea, del riesgo de que realmente me pudiera pasar algo durante el camino a vuelta a casa. ¿No? Qué Entonces, esta fuerte. excitación Sí. que nos provocan este tipo de películas es la que en el fondo nos mola. Nos mola porque somos morbosos, en el fondo, nos gusta pasar sustillo, ¿no? Ya estamos aburridos en nuestro día a día, entonces es un poquito aquello de darle un poco de chispa a la vida, ¿no? Eso precisamente te iba a comentar. Podría ser que, es lo que decías tú, el esquema de la historia en las películas de miedo, del fenómeno paranormal, es una metarealidad, nos saca de la realidad, no es la gris y dudosa realidad habitual, donde lo que decías tú, en la realidad habitual nos movemos siempre en toda una gama de grises. Nunca sabes si alguien es completamente bueno, ni es completamente malo, nunca sabes por dónde te va a salir. El terror cotidiano es en realidad muy sórdido, muy vulgar, muy poco épico. Realmente no puedes escapar, no puedes ejercer un papel de héroe. Las cosas terribles, incluso esas cosas terribles que suceden en la realidad, que todos vemos en las noticias, los crímenes más atroces, siempre están vestidas de esa pátina de o motivaciones vulgares, o motivaciones muy sórdidas, o no es ni el gran criminal, ni la gran motivación, ni el gran suceso. Es todo demasiado inmanejable. ¿No sería que, de alguna manera, vivirlo en el cine nos permite pasar esa especie de riesgo controlado? Se acaba la película, sabemos que no nos va a pasar nada, pero ha sido la aventura del momento, la aventura emocional de nuestra vida, o el túnel el tren de la bruja, o el pasaje del terror. Pero en la vida Totalmente. real normalmente no es ni tan glamuroso y si acabas pringando muy mal, de una manera, vuelvo a decirlo, muy sórdida. ¿No podría darse ese mecanismo de escape de la vulgar realidad? Sí, y además es que estas películas son como muy arquetípicas también. Hay toda una serie de personajes que son como muy arquetípicos y te permiten esto, crear esa conexión que decíamos antes, ¿no? El bien está muy definido y el mal está muy definido. Lo que dices tú, en la vida real no hay tanta definición del bien y el mal, ni mucho menos, ¿no? Y aparte nos da porque normalmente, salvo excepciones, estas películas acaban bien, ¿no? Entonces es un poquito como, Sí. como la, normalmente, con excepciones. Es un poquito como cuando hablábamos de los cuentos, ¿no? Te permite tener una vía de escape, te permite pensar que si tú te vas a encontrar un día en una situación tan chunga como la que puede ser una película de miedo, vas a tener una vía de escape, vas a poder realmente dar una situación, una solución a ese problema,
¿no? Se viene a ligar. Realmente las películas de hoy en día serían un poco los cuentos de hadas de Sí, antaño. sí. Nos permiten soluciones, nos permite pensar que si un tío te está persiguiendo con una sierra eléctrica en un momento dado, oye, quién sabe, tienes un golpe de suerte y te puedes salvar, cuando la realidad es que sabemos que seguramente pringarías. Sí, sí. O sea, seguramente acabarías hecha cachitos en el plato de esa familia maravillosa que es, por ejemplo, la matanza de Texas, ¿no? Que por cierto está basada sí, teóricamente. Está basada en un personaje, Ned Gain, y bueno, en personajes de estos de la criminología muy interesantes. Pero sí que es verdad que nos permite, y sobre todo las películas de miedo, pero sobre todo todas estas sagas de brujas fantásticas y maravillosas que hay hoy en día en Netflix, ¿no? Que a todas nos encantan. Yo a la primera. Muy épicas, ¿no? Mucho. Sí. Witcher, Luna Negra y la saga Wings y todas estas cosas maravillosas, pero que a la hora de la verdad tienen poco que ver con la realidad. Pues eso, háblanos de alguna película emblemática o de alguna serie muy emblemática en la que digas, vamos a separar lo que es la realidad de un fenómeno mágico o paranormal y luego toda la parafernalia de epopeya fantástica, maravillosa, en la que tanto nos gusta sumergirnos. A ver, es lo que decía al principio. Realmente películas bien asesoradas de temas paranormales hay muy pocas. Hay muy pocas. Pero ¿cuál es el problema con el tema de la parapsicología? La parapsicología es la gran desconocida. Si tú le preguntas a la gente, ¿qué es la parapsicología? La mitad de la gente no te sabe ni responder. Si tú le preguntas a una persona, ¿qué hace un parapsicólogo? La gente no lo sabe. Es que no vale la pena ni ir diciendo por el mundo que eres parapsicólogo porque lo único que piensan es que eres una especie de cazafantasmas. Sí, es verdad. Sí. La película de Cazafantasmas, que es muy divertida, pero hizo mucho daño al sector. Porque realmente no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el trabajo serio de un parapsicólogo. Es la gran desconocida. Entonces, las películas que tratan de fenomenología paranormal son un poquito a la realidad lo que Indiana Jones a la arqueología. Que cualquier parecido es pura coincidencia. Pues ya te digo yo que sí, tienes toda la razón del mundo. Que no tiene nada que ver. O sea, a mí me encantan las películas de Indiana Jones, pero te las tienes que ver simplemente como una fantasía. Totalmente. O sea, este señor fantasmas, que además está buenísimo de la muerte y todo es fantástico y maravilloso, pero tú sabes que cuando vas a una excavación es pico y pala, ¿vale? Y que cuando sudar mogollón y que cuando descubres una cosa un poquito interesante te viene la arqueóloga jefe o el arqueólogo jefe, te echa patadas de donde estás y se pone él a hacerlo chulo. Totalmente. Te sigue. O sea, no tiene más, ¿no? Es apasionante, sí. Entonces, pero la ventaja, por ejemplo, de Indiana Jones y la arqueología es que la arqueología es algo que es una carrera arreglada, tiene una seriedad, de un prestigio académico, etc. La parapsicología no es carrera universitaria, no es estudios reglados, al menos en este país, porque sabemos que en otros países como Alemania, Estados Unidos, Rusia, sí es una, y lo es. Una troncal de la psicología, pero en este país, y bueno, y en esos países lo es, pero bueno, no deja de ser un poco una cosa como muy anecdótica esto de la parapsicología. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace una película de este tema o una serie de estas maravillosas de televisión de hoy en día, no se consulta a un experto, para nada. Y entonces empiezan a surgir conceptos como el viaje astral, los egregors, el no sé qué, que cada uno dice lo suyo y al final dices, Dios mío, de mi vida y de mi corazón, pero que me está... aquí dicen, hay una serie de Netflix, bueno, dinos qué serie es. Exacto. O sea, hay películas que a mí me encantan, o sea, por ejemplo, una serie que ahora está muy de moda en Netflix, que es Detrás de sus ojos. Está muy bien, a mí me gustó mucho, pero como parapsicólogos le vamos a poner una cruz. Vale. O sea, que lo vamos a tachar. O sea, es una película fantástica, no, es que no quiero hacer spoiler, porque claro, es una serie que hace poquito que está, no quiero hacer spoiler, pero sí que es cierto que bueno, el final especialmente
dices, esto no puede pasar de ninguna de las maneras. Y hay otra serie que vi, pues que hablaban, por ejemplo, del tema de los egregores, ¿no? En esta serie del orden, que hablaba además de hombres lobo, Sí. magos, ¿no? Una cosa ahí, ¿no? Que también, ¿no? Dices, bueno, es que el egregor no es eso. Entonces, claro, el problema es que luego la gente dice, ay, sí, porque yo vi una vez que un egregor era no sé qué, porque yo vi una vez que un viaje astral era esto, porque yo vi una vez que... ya, pero no es. No, la realidad es bastante más personal, como quieras decirlo, vulgar, discreta, entre comillas. Por ejemplo, grandes películas clásicas. Me vas a decir, esta sí, esta no. Por ejemplo, un gran clásico de los clásicos de los clásicos, El Exorcista. Totalmente sí, en el top 10 de la lista como una de las grandes películas de terror muy bien documentada, basada en hechos reales muy bien documentados. Esta película del Exorcista, vamos a decir por qué es interesante esta película. Esta película, que es del 1973, está basada en un libro de un señor que se llamaba William Peter Blatty, si no recuerdo. Este señor, William Peter Blatty, que además fue el guionista de la película, él siempre explica que él, cuando en sus años mozos de estudiante, leyó en un diario, en el Washington Post, leyó una pequeña noticia que hablaba de un exorcismo que se le había practicado a un chico de 14 años en el año 49. Él se lo quedó en su memoria y al cabo de unos años, no, pues 20 años, muchísimos años después, recuperó esta historia y escribió la novela del Exorcista, que es en la que está basada la película y además está muy bien basada, o sea, no es... Porque además él actuó de guionista de la película, por tanto, no se escapaban en detalle. Sí que es verdad que en la novela él cambió el protagonista, porque en la historia real era un chico y en la novela pues, es una chica. ¿no? Que es esta chica, pero cambió pocas cosas más. En la historia real de este chico de 14 años, se supone que él hizo una posesión, o sea, él quedó poseído a través de una ouija mal hecha. Hablamos de un tema clasiquísimo, que clásico, súper clásico. Aún no se ha hecho una película de verdad decente con el tema de la ouija. Lo más decente, es verdad, porque lo de la ouija es lo más decentito, que no está mal, esa película Verónica. Ajá. La ley nos dice detrás de sus ojos, es la que hablábamos antes. Sí. La que está muy bien, pero que realmente nos la tenemos que tomar como un poco fantasía. Que lo que ocurre en la serie no pasa en la vida, no puede pasar en la vida real. Es que lo que pasa que tómatelo como te lo tienes que tomar. ¿Vale? Pero lo que estábamos diciendo, el tema de la ouija, que es también la película Verónica, que está basada en el famoso caso Vallecas, bueno, no está mal, ¿vale? Pero bueno, todas estas películas de ouija, no sé qué, y la ouija, y entonces empiezan a aparecer ahí, no sé qué, y bueno, y una... aún no se ha hecho una cosa seria. ¿Qué ocurre con la ouija? La ouija ocurre que es un método de comunicación con los espíritus tan válido como cualquier otra. Si se sabe hacer, se hace correctamente y se toman las precauciones correctas. El problema es cuando no se toman las precauciones correctas. Entonces sí que es cierto que la Iglesia Católica en este caso acepta la práctica de la ouija, la mala praxis de la ouija, bueno, la ouija en general, incluso de leer el tarot, incluso del yoga y el reiki, ¿no? Como posibles causas de una posesión demoníaca. Que lo sepáis, reikistas y tal, que os pensáis, pues según la Iglesia Católica, no. Bueno, esa es una... Pero eso estamos, lo que comentamos al principio, claro, las visiones morales o interpretativas de ciertas filosofías religiosas, pues cada uno ve las cosas de su manera. Totalmente. Entonces, en la historia real del exorcista, este niño que junto con su tía hacían espiritismo, hacen una ouija mal hecha, sufre una posesión. Este niño lo llevan a un pastor luterano que lo deriva a un cura católico, porque eran realmente, hasta hace poco, bueno, en el año 49 sobre todo, cuando se sitúa la historia real, eran los únicos que podían hacer exorcismo. En la película, bueno, pues
más o menos pasa lo mismo, ¿no? Al final este niño lo exorcitaron, no acabó tan mal como acaba la película, que el único problema de esta película, vamos a decir, es que el final es un poco cinematográfico. Ya. Al final de la película tienen que darle un poquito de cosa, ¿no? Normal. Tienen que darle lenguaje cinematográfico. No es necesario acabar como acaba el pobre padre Carras, ¿no? Para hacer un exorcismo. Pero lo que tiene muy bien es que explica muy bien cómo se desarrolla una posesión desde el punto de vista de la Iglesia Católica. ¿Vale? El tema de la posesión es un tema que aquí entra mucho la fe. Creen realmente. Hay muchos tipos de posesión, porque bien es cierto que podemos quedar poseídos por alguna entidad de tipo más oscuro, una entidad de una energía más negativo, eso sí, pero la posesión diabólica es un tema muy bien. Entonces, en la película se explica muy bien, porque al contrario de que lo que la gente cree, una posesión no es hoy estoy bien y mañana estoy poseída, perdida y giro la cabeza a 360 grados. Esto no es así, ¿no? Es algo que va pasando por una serie de estadios, ¿no? Y en la película se ve muy bien. Primero esta personaje, Regan, esta niña, empieza a sufrir comportamientos un poquito extraños que su madre pues cree que son debidos a la pubertad, ¿no? Como que nos pensaríamos cualquier persona, ¿no? Pero luego la cosa va aumentando. Esta niña vemos que la ponen a hacer cantidad de pruebas médicas, pruebas psicológicas de todo tipo, que finalmente que tampoco la llevan a ningún sitio, y que nadie dice qué es lo que le está pasando. Esto le también ocurrir. Hasta que finalmente la llevan al padre Carras, que es este sacerdote jovencito. Cuando realmente lo llevan hasta el padre Carras, la primera reacción de él es decir que la llevan a un psicólogo otra vez. Yeah. Porque es verdad, yo sabes que soy muy crítica con la institución de la Iglesia, pero aquí hay que romper una lanza a favor. La Iglesia Católica no nos pensemos que, ni mucho menos que acepta cualquier caso de exorcismo que le llegue a sus manos. Son muy críticos, es cierto. Muy críticos. Exigen muchísimas pruebas, tanto psicológicas como médicas, como de bueno, exigen un mogollón de pruebas antes de dar por válida, ¿vale? Y dan un tanto por ciento muy, muy pequeño. Ocurre en la película, ¿no? Al principio nadie le hace caso, hasta que finalmente el padre Carras es testigo de ciertos fenómenos que ya se suponen que están en los últimos estadios de la posesión, como puede ser la xenoglosia, que es esta capacidad de hablar varias lenguas. Sí, lenguas extranjeras de las que la persona no tiene el menor conocimiento. Exactamente. Este fenómeno se considera uno de los estadios ya más avanzados de la posesión. Y además también está muy bien, porque cuando finalmente el padre Carras dice, vale, os voy a hacer caso, ¿no? Llama a otro sacerdote mayor, que es el padre Merry, que es el Max von Sydow maravilloso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque realmente la Iglesia, no cualquier cura, no cualquier sacerdote puede hacer un exorcismo. La Iglesia eso no lo permite, no permite a cualquier persona hacer un exorcismo, ¿vale? Tienes que tener unos estudios determinados y tienes que tener un carácter y una manera de ser determinada para que puedas ser exorcista. Por eso llega el padre Merrin, que es este personaje mayor, que es el que hace el ritual romano del exorcismo, ¿no? Con los rezos, todo lo que vemos en la película puede pasar en la vida real, se da en un exorcismo, se da, es cierto, muy fantástico que nos pueda parecer. Hay vómitos, hay frío extremo, hay tansonismo, que es esta fuerza descomunal que no corresponde a la edad de la persona o a la fortaleza física de la persona. Hay, por ejemplo, que la persona tiene ciertas dotes de evidencia, y cosas, insultos, amenazas. Todo esto se da en un exorcismo normal. Y si, por ejemplo, cogemos el famoso caso de Anneliese Michel, que es una chica, es el caso de exorcismo real más documentado de la historia, y quien quiera lo puede ver en internet porque hay muchísima documentación sobre este caso. Vemos, por ejemplo, cómo era Anneliese Michel, que era una chica alemana del año 75 que acabó muriendo a causa del exorcismo, cómo era al principio y cómo es al final. Y vemos que realmente todas estas cosas que explican en la película se dan.
Lo que no se da es girar la cabeza a 360 grados. Eso, vale, eso es una licencia cinematográfica, lo vamos a dejar así. Sí, porque eso nos mataría. Y el tema de la levitación, que también es una cosa que en todas las películas hay siempre levitación. Levitaciones, ¿no? sí, sí. La levitación es un fenómeno paranormal muy, muy raro de ver. Es extremadamente difícil de ver una levitación a lo largo de la vida. En casos de posesiones se puede dar, sí, pero no es lo más común. También es licencia bastante poética. Pero esta película, y además hay otra cosa también interesante, a nosotros que nos gustan mitologías y tal, que es que el demonio que posee a Regan es un demonio real, porque luego en las películas vemos, ya ha poseído Leviatán, no sé qué, Legión y tal, y todos. ¿A cuál más glorioso? Sí, cuanto más arriba en la jerarquía demoníaca, mejor, sí. Exactamente, además hemos cogido a todos los demonios que nos suenan y los hemos metido todos ayer dentro de la misma persona. Y dices, bueno, vamos a ver, ¿no? En el caso de Regan, el demonio que la posee es Pazuzu. Este demonio es realmente un demonio de la mitología sumeria que traía enfermedades y plagas y que bueno, tiene estas alitas muy parecido a Lilith y todas estas cosas. O sea, que está bien documentado incluso en esto. Y además es una película que respeta mucho lo que es los tempos, vamos a ver, de lo que realmente es una posesión. ¿Vale? Y para morbo, para aquellos que os gusta el morbo, que sepáis que es una película considerada maldita. Hay que jugar con el diablo a veces. Sí. Ahí yo ya no digo no, pero es verdad que es una película maldita porque la gente decía que se oían ruidos extraños durante el rodaje, había focos que se encendían solos y sí. Película que se velaba y luego hubo un incendio bastante importante que retrasó la película no sé cuántas semanas. ¿Vale? Costó el doble de tiempo y el doble de presupuesto. También hubieron muertes. El abuelo de Linda Blair murió, el hermano de Max von Sydow murió, murieron 2 personajes secundarios, murió el guardia de seguridad asesinado, hubo una cantidad de muertes relacionadas con la película, ¿vale? Que ha quedado, pues bueno, en los anales de la historia como una de las películas malditas. Películas malditas también de las que se hablan, o que fueron también en su momento hitos y que muchas de las escenas que suceden incluso se consideran como algo indiscutible. ¿Qué nos podrías explicar de casos como Poltergeist, como Carrie o alguna más moderna que se te pueda ocurrir? Bueno, el caso de Poltergeist también entra dentro bastante de la fantasía. Bueno, fantasía dice Aleix, dice Lucifer en Netflix, pero es que Lucifer es para pasar el rato. Lucifer. Es para echarse las risas. Este es un Lucifer de aquellos de decir, póngame un Lucifer en mi vida. Pero bueno, está bien sacar esta serie porque aquí podemos sacar a colación el peligro que tiene el romantizar ciertas figuras. ¿Vale? El romantizar ciertas figuras, como pasó, por ejemplo, con el horrible, lo siento para los fans de la serie, pero yo lo odio profundamente. Crepúsculo. Hoy, por favor, sí. Y sus secuelas. No, yo los he leído. Me preguntan, ¿Lilith es un demonio entonces? Pregunta Ishel si Lilith es un demonio. A ver, no estrictamente hablando. Lilith es una figura que viene de la mitología sumeria, que luego en lo que es la mitología hebrea sí que fue transformada en un demonio como ejemplo de lo que la mujer no debe ser. ¿Vale? Exactamente. Y se la transformó en madre de demonios, en expulsada del paraíso. Pero es que hablando de demonios, ¿de qué hablamos? En el contexto judio-cristiano, en las figuras originales sumerias, eso daría para una conversación muy larga. Sí, vamos a volver a nuestras películas. Un día podemos hacer arquetipos femeninos y con divinidades, si queréis, y por ejemplo, Lilith, desde luego, estaría en el top 10 porque es un totalmente muy interesante. No es un demonio, Shell, pero bueno, es una energía complicada. Muy complicada. Muy complicada. Vamos a dejarlo allí y lo dejaríamos. Pero lo que hablábamos antes, que me dicen aquí, Lucifer está cañón. El Tom Ellis está cañón, ciertamente. Está muy cañón, Lucifer de la película, pero
es lo que te decía, este peligro de romantizar ciertas figuras, ¿no? La figura del vampiro, la figura del diablo, la figura de las brujas, del mago, de trabajar con cualquier tipo de energía, todo es válido. Bueno, a ver, para practicar magia hay que saber, hay que conocer. Para ser bruja no es la saga Wings o no es Luna Negra, que me encantó esa serie, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. En la brujería es conocimiento y hay que saber utilizar esas energías. Por favor, no nos pensemos que con una varita le vamos dando a todo y que cualquier cosa es válido para hacer magia. No, nada de Alojomora por sistema. No es Alojomora. Y aparte de no ser el Alojomora de Harry Potter, tampoco es trabajar con cualquier cosa. Exacto. ¿No? Todo es válido porque yo quiero ser bruja y yo no sé qué, y entonces me pongo a trabajar con arquetipos que no tocan, me pongo a trabajar con materiales que no tocan, me pongo a pedir cosas que no tocan. Hay que conocer. Ah, sí, Keral me pregunta por la figura de la gitana. No recuerdo. Interesante esta serie de Freud, sí, es interesante. Es muy interesante. Es verdad que esta figura de la gitana, que no recuerdo cómo llamaban, son una especie de magas así rumanesas. Sí. Por allí. Muy interesantes. A mí me encantó esta serie, la verdad es que me encantó. Tiene un componente como más pesante que todas estas series un poquito más... Sí, esta es más seria, exacto. Más seria. ¿Vale? Pero bueno, también es bastante fantástica en algunos aspectos. Pero a ver, niños y adolescentes en lo paranormal. Hablabas muy bien de la situación del exorcista, que en principio no se creía o se pensaba que lo que le sucedía a la persona, a la niña, era producto, pues eso, jolín, adolescente, las hormonas, tienen mucha imaginación, se flipan. Series como Poltergeist, en la que te vienen niños, o como Carrie, en la que hay un adolescente, ¿vale?, que se acaba de alguna manera rebotando. Cuéntanos, los fenómenos que aparecen ahí, ¿cuáles podemos considerar paranormalmente aceptables y cuáles son cinematográficamente el puntazo? La película de Carrie, la verdad es que es una película muy interesante desde el punto de vista de la parapsicología, porque habla de uno de los temas punteros, del tema quizá más importante dentro de la parapsicología, que es lo que se denomina la psicorragia. ¿Qué es lo que ocurre con la psicorragia? Pensemos que la mayoría de casos que nos encontramos en una investigación en parapsicología, sí que es cierto que pueden haber fenómenos paranormales ligados a una entidad, etcétera, etcétera, pero la mayoría de casos se deben a lo que llamamos una psicorragia. Y esto está muy ligado con el tema de la adolescencia. La psicorragia es simplemente una proyección mental, vamos a decir, como un boom, como un rayo mental. Cuando una persona está en una situación de estrés, por ejemplo, como sucede en la adolescencia, que tenemos las neuronas absolutamente descontroladas. Alborotadas, total. También ocurre, por ejemplo, mucho durante la menopausia de las mujeres, ¿vale? Porque también es un cambio hormonal importante. Aquí tenemos un estrés que nos vamos tragando, que no canalizamos hacia afuera, y esto de repente sale un día en forma de boom, de chorro mental. Y esto interfiere sobre la materia y hace que vuelen libros, que exploten un foco, y en el caso de Carrie, ¿no?, que tenemos esta adolescente a la cual han estado machacando los compañeros, que además vive en una situación muy cerrada en su casa, con una madre histérica de la religión, ¿vale? Totalmente retraída esta chica. Llega un momento que cuando se enfada, os vais a enterar todos. Sí. Y entonces, hombre, lo que ocurre, ¿no?, el tema este de las cerrar las puertas se podría hacer, sí. Lo de prender fuego, bueno, ya la cosa aquí ya sería realmente muy heavy metal que alguien pudiera hacer esto. No te digo que no pudiera, pero sería un fenómeno bastante extraño. Pero sí que es una película muy bien basada en esto, que explica cómo esta personalidad de esta chica, la que se la está machacando constantemente, al final sale esta fuerza psíquica
¿vale? Bueno, que es capaz de provocar telequinesis, que es el movimiento de los objetos, capaz de provocar esta psicorragia, que es también pues un poquito lo mismo, interferir sobre la materia con el pensamiento, ¿vale? Por tanto, esa la daríamos por válida. La película de Poltergeist, bueno, aquí ya entramos en elementos más lo de la tele, bueno, sí, vale. La famosa tele, exacto. La famosa tele, sí que es cierto que existe, que hay mucha gente que ha hecho comunicación a través de la televisión, ¿no? Lo que se conoce como las psicoimágenes, que son en la televisión, son caras, se ven caras o se ven representaciones que pueden creerse que son de algunos espíritus, ¿no? Y también en algunos casos también se consigue grabar psicofonías junto a estas psicoimágenes. Tal como pasa en la película, pues no. Esta aparatosidad de Poltergeist, que todo vuela alrededor, ¿no? Y esta niña que se la lleva a la televisión. Hombre, pues no, de momento yo, al menos que yo sepa, nunca ha habido un caso de una niña abducida por una televisión. Vale. Lo que sí que tiene de real, bueno, pues que sí que es verdad que cuando nosotros tenemos una casa asentada en un lugar telúrico de la Tierra, ¿vale? Aquí pueden haber fenomenología. Esto sí es importante. Si estamos en un lugar telúrico de la Tierra donde hay unas energías, hay un magnetismo que cruza tu casa, tu edificio, podemos tener fenomenología. Y no tiene nada que ver con espíritus, no tiene nada que ver con entidades ni con nada. Es simplemente un tema de telurismo de la Tierra. Perfecto, acabas de puntualizar una cosa muy interesante, porque normalmente cuando pasa algo raro en una casa, lo primero que se piensa es pues, un espíritu y puede ser un simple tema de telurismo. Exactamente. Es que realmente cuando vamos a una investigación, lo más normal es que sea un tema de telurismo o un tema de esto, de una psicorragia, de que alguien en la familia esté provocando los fenómenos, que no realmente en caso de entidad, que también los hay. Por aquí me preguntan, Primero, Keral ha preguntado por la serie Penny Dreadful. Me encanta. Soy fan total de Penny Dreadful, pero es fantasía también. Es fantasía. Ahora, el papel de la bruja, el conocimiento que ella adquiere de esta bruja, de la montaña, del campo, eso sí. Ahí sí que podríamos. ¿No? Lo que pasa. Sí que tiene muchos puntos que podrían ser. Ella como medium, bueno, ella como medium es quizá too much, digamos, ella es una medium quizá demasiado, pero bueno. Y también preguntan por el expediente Warren. Bueno, yo soy muy fan del matrimonio Warren, es que yo no estoy diciendo que las películas sean buenas o malas, lo estamos analizando desde un punto de vista más científico, para decirlo de alguna manera. A mí me encantan las películas de Warren, pero también son bastante fantásticas. Sí que están basadas en los libros, en experiencias de ellos, pero no son, o sea, los casos tampoco eran tan espectaculares como nos los está mostrando. Eran un poquito más normalitos, ¿no? Pero bueno, sí que el matrimonio Warren hizo un gran trabajo como parapsicólogos, y es una de las parejas que todo parapsicólogo tenemos como nuestros ídolos, ¿no? En cierta manera, porque bueno, son muy interesantes, pero las películas son un poquito fantasiosas también. Todo hay que decir. Dice aquí que dice, sí, Diana, lo de las líneas Harman tiene razón. Sí, y totalmente. Totalmente, vinco total. Pues de eso hablábamos cuando Marta mencionaba los casos de telurismo. Y lo de chamanismo y brujería, bueno, en torno al chamanismo y a la brujería tenemos la parte cinematográfica, todas estas series, desde cualquier cosa que os podáis imaginar, no solo Luna Negra, la que ahora ha estado tan de moda, lo de brujos adolescentes hay a patadas, Crepúsculo, ahora Sabrina, ahora la saga Wings, todo lo que queráis. Pero es que en realidad, la realidad del chamanismo y la brujería es muy discreta, es muy interior. No vas a ver ahí montando un circo de luz y de color. Una película, por ejemplo, de adolescentes, antigua, que habla sobre brujería y que, bueno, ahí la cosa ya es diferente, sería, ¿cómo se llamaba? Brujas y jóvenes. Sí, aquella daba miedito, de verdad, sí.
aquella de brujas y jóvenes, salvo alguna escena como la de las ballenas y los tiburones en la playa, que es como muy espectacular, pues no está mal. La verdad es que no está mal. La verdad Responde es que esa bastante a película, la realidad, por decirlo de a alguna la realidad, ¿no? De la práctica y del conocimiento, ¿no? Realmente Luna Negra está muy bien, pero estamos un poquito, volvemos un poquito a eso de romantizar, ¿no? manera. Las figuras, ¿no? Es como cuando tú te pones en internet y empiezan, las figuras, las brujas se hacen o nacen, y dices, no, nacen porque tips para saber si eres bruja, que si te gusta la luna, que si te gusta, no. Y dices, bueno, vamos a ver. Una Hola, bruja, de los... hola, una bruja quiere decir mujer sabia. Entonces, hola, te puede gustar mucho la luna, pero si no tienes ni flowers de cómo tienes que utilizar la luna en tus trabajos, no eres una bruja. Y luego otra cosa que también se confunde mucho es, soy medium, soy bruja. No, eres medium. O eres vidente, que tampoco es lo mismo. Una cosa es ser vidente y otra cosa es ser medium. Eres medium, fantástico, tienes un don. Eres vidente, fantástico. Pero eso no quiere decir que seas bruja. Series como, es que ahora no me acuerdo del nombre, esta serie que también ha durado bastante, de una chiquita toda mona ella que ve los espíritus de los difuntos y al final el capítulo siempre acaba, que los acaba dirigiendo hacia la luz o los libera o lo que sea. La de Entre Fantasmas. Exacto, La, exacto, sí. exacto. Bueno, Explícanos la realidad y la parte aquí, amorosa. ahora, esta serie la han vuelto a reponer ahora, pero yo recuerdo cuando la hicieron, hacían dos series muy parecidas. Que una era esta de Entre Fantasmas, que es la que dices tú, esta chiquita que siempre iba divina, se levantaba de la yo, de verdad, cada día esperaba ver qué modelito me iba a llevar esta mujer, porque era una cosa maravillosa. Y luego estaba la serie de Medium, Sí. eh, que la actriz que la hace me gusta mucho, Patricia Arquette. Y eran muy diferentes. Las de Entre Fantasmas, vale, existen las mediums, por supuestísimo. Hay mediums de primerísima categoría capaces de ver cosas que el resto de los humanos no podemos ni imaginar, por supuestísimo. Ahora, aquello que lo que a esta chiquilla le pasaba, que le iban persiguiendo, sí, también, es que claro, hay que ir con cuidado con lo que dices, porque todas las personas que tengan este don te van a decir, sí, sí, porque a mí me pasa. Uh-huh. Sí, pero no al extremo que llegaba en este caso. No, era muy fantástica. En cambio, la otra serie, la de Medium, que además estaba basada en una persona eh, que realmente fue una medium, estaba basada en una medium de verdad que ayudaba al FBI a resolver casos, era mucho más normal porque siempre la liaba. Siempre la liaba, nunca acertaba la primera, nunca acertaba. Y En eso la es vida más real. en la vida real. Eso Sí. es más la vida real. La medium puede ver, o una vidente puede ver, en algunas cosas puede ver. Ha habido un asesinato, veo agua. No te voy a decir, está en el lago Titicaca, en el punto 3.0 con la brújula y al lado hay una... No, te van a decir, veo agua, veo un árbol caído, pero no te pueden decir exactamente la cosa muy exacta. Correcto, acabas de decir una gran verdad. Esto ni la mediumnidad ni la evidencia es, le doy al interruptor como quien enciende una lámpara, on, off. No, no, No funciona así. no. A No veces, funciona así. aquello No, digo, no. a veces se enciende, a veces se apaga. No funciona y a Dios gracias que no funcione así, porque una persona que esté absolutamente todo el día enchufada acaba enferma. Totalmente Enferma de acuerdo. física y mentalmente. Yo las personas que conozco que realmente tienen una mediumnidad auténtica, porque luego charlatanes hay, ¡ah! A patadas, este es un mundo, hay un intrusismo brutal y hacen muy mala propaganda a las personas bueno, que se dedican a esto de una forma seria. Eh, las personas que tienen este don, que todo el mundo lo quiere tener y todo el mundo quiere ser medium, es un don muy peligroso y es un don que se come tu salud física y muchas veces la mental. Hay que saberlo dominar, hay que entenderlo, ¿vale? Y hay que saber cuánto parar, hay que saber cuándo decir, no, ahora no. Sí, 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 sí. ¿Vale? Dice Esto puede quedarse atrapado en un estadio intermedio. ¿Te refieres a los en el viaje otros. astral? Si te refieres al viaje astral, no. No, pero creo que está mencionando Los Otros, la película Los Los otros. Otros.
Ah, vale, Sexto Sentido y los otros. Pues también son películas muy interesantes. Hombre, el Sexto Sentido es un poco fantasioso, pero bueno, sí que, y sobre todo en los niños se da más esta facultad de mediunidad y sí que pueden haber este tipo de casos, lo puede haber. Pero sobre todo, tanto los otros como el Sexto Sentido son interesantes para aclarar un concepto que la gente no suele saber. Y es la diferencia entre un espíritu y un fantasma, que no es lo mismo. Muy buena puntualización. En los otros, Nicole Kidman y su familia. Y ¿cómo se llama el de este señor? Ahora que tengo la gata aquí haciéndome la croqueta. el Bruce Willis, sí. ¿no? En el caso del Sexto Sentido, son fantasmas. ¿Por qué? Porque no saben que están muertos. La diferencia entre un espíritu y un fantasma es que uno sabe que está muerto y los otros no. Los fantasmas, en este caso Nicole Kidman, Bruce Willis, no saben que está muerto. Bueno, es que no vamos a hacer spoiler, pero yo os voy... No, bueno, pero sale el tema, hay que comentarlo. Es una película que llevan suficientes años ya en rodaje como que más o menos todo el mundo la haya visto. ¿No? Bruce Willis no le da cuenta hasta el final de la película de lo que es en realidad, ¿no? Y Nicole Kidman y su familia lo mismo. Nicole Kidman en la casa se sigue comportando de la misma manera que se comporta en vida, ¿no? Cuidar las cortinas, que los niños tienen fotofobia, que no sé qué. Y en cambio, estos criados que ella tiene, ¿no? Esta familia que tiene este matrimonio con la niña esta que es sordomuda, sí. Los criados de Nicole Kidman, los otros, son fantasmas. Son espíritus, perdón, porque ellos sí saben que están muertos. Y van diciendo una serie de frases a lo largo de la película que, como diciendo, esta no se entera de nada. No, esta se cree, porque al final es esto, al final te vas a dar cuenta de que estás muerta. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y es la diferencia entre un fantasma y un espíritu. Entonces, en este caso, es cierto que cuando se nos pasa un nivel, uno puede quedarse atrapado en un estadio intermedio. Hombre, a ver, según por ejemplo la teoría de Simón Darnay, que era un grandísimo parapsicólogo de aquí de Barcelona, él decía que cuando nosotros morimos, entre nuestro cuerpo físico y el cuerpo astral, que sería el siguiente estadio, hay una especie de fase que le llaman la interfase, donde te quedas atrapado por algún tiempo. Sí que es cierto que depende de cómo, y esto ya las personas que estudian más en lo que es el mundo espiritual, puedes quedarte atrapado dependiendo. Lo ideal, cuando uno muere, lo que se supone que es lo ideal es llegar a la dimensión que te corresponde. Lo que pasa es que a veces hasta llegar a tu dimensión vas pasando por algunos sitios en los que puedes estar más o menos atrapado, más o menos. Pero, si nos referimos al viaje astral, la película Insidious y esto así, que nos hablan de los viajes astrales, que el niño se queda por allí, por el mundo de Yuppie, tal, ¿no? No, porque tú tienes el cordón de plata y el cordón de plata no se rompe. Exacto, no es lo mismo porque después en el viaje astral sigues vivo, a no ser que pase algún desastre mientras te mueras, pero eso ya es otra cuestión. Pero claro, hay que diferenciar entre el viaje astral y lo que ya son personas que han fallecido, sean conscientes o no de su estado y que están por ahí. Mencionaban Ghost como el gran clásico. ¿Ghost la aceptamos pulpo o aceptamos como correcta? Aceptamos pulpo, Ghost, aceptamos pulpo. La película de Ghost está bastante bien asesorada en el sentido que es verdad que, por ejemplo, cuando él intenta tocar una cosa, no puede, entonces va a este personaje que vive en el metro, este otro fantasma que le ayuda. Bueno, no es que necesitan ayuda que nadie les enseñe, pero sí que es cierto que el que una entidad pueda interferir en la materia va a depender mucho de la energía que pueda. Por eso, ¿por qué sentimos frío cuando hay una presencia cerca nuestro? No es es porque simplemente nuestra energía baja porque él necesita chupar nuestra energía en cierta manera para poderse materializar o manifestar, ¿no? Entonces, esta película de este fantasma maravilloso, Patrick Swayze, que intenta vengar su muerte, o más que vengar, intenta que resolver su muerte, que la gente sepa de por qué realmente ha muerto, es un caso que se ha dado bastante en la historia de
real, no simplemente y nos conecta mucho una película que para mí, cosas que, bueno, hablaron el otro día en Cuarto Milenio de ella y parece que nos copiemos, pero es que para mí es la mejor película de fantasmas sobre el tema de fantasmas que hay, que es El final de la escalera. Uh-huh. El final de la escalera está tratado con muchísima rigurosidad. La sesión de espiritismo que hay en la película es una sesión muy bien hecha, con sus psicofonías, con sus... Esta medium utiliza la escritura automática, que sabemos que hay mediums que utilizan la escritura automática. Exacto. Es muy serio, la presenta como una persona profesional y no como la charlatana típica que presentan en muchísimas películas de la medium, que no es así, ¿no? Hay muchas, por desgracia, pero la que es profesional es profesional. La película de Final de la Escalera nos habla, y está basada en un hecho real, ¿vale? Que le pasó a un profesor de música, un profesor de piano, si no recuerdo mal, que fue además el que escribió también el guión de la película, etcétera, etcétera. Y este señor alquiló una casa y en esa casa empezaron a suceder una serie de fenómenos extraños. Era un tío muy racional, que no creía en nada de esto. Empezaron a suceder una serie de casos como golpes, uh-huh, etcétera, etcétera, hasta que descubrió una habitación secreta, vamos a decirlo, una guardilla, donde había una silla para inválidos, una pelota y un diario que pertenecía a un niño. En esa casa había habido un asesinato. En la película hay un asesinato. En la historia real, el niño murió porque tenía muy mala salud. uh-huh. ¿Qué ocurrió? Que los padres de este niño, en la historia real, los tíos, porque eran los tutores legales de ese niño, no podían cobrar una herencia que pesaba sobre este niño hasta que el niño tuviera 21 años. Entonces no se les ocurrió otra cosa que coger al niño, enterrarlo en una tumba sin nombre, irse al orfanato y coger otro niño y hacerlo pasar por este pequeño que había muerto. Lo que hablábamos de la sordidez de la vida real. Y esto es un caso real, que ocurrió de real. Uh-huh. Entonces, en realidad la película se llama The Changeling, o ya sabes que mi inglés es macarrónico, Sí, es sí. el cambio, el intercambio, ¿no? Sí, El sí. intercambio. ¿Qué es esto? Es este niño que murió. En la película el niño es asesinado para darle un poco más de melodrama, ¿no? Sí, al tema, sí. Pero en la historia real el niño murió por mala salud, fue cambiado, ¿no? Y nadie sospechó absolutamente nada hasta que este señor, que se llamaba Russell Hunter, se fue a vivir allí, descubrió este diario, empezó a investigar, a través de la sesión de mediunidad que él hizo, descubrió, o sea, el fantasma les dijo dónde estaba enterrado y dónde tenían que ir a buscarlo, y descubrieron la tumba de ese niño. Impresionante. Uh-huh. Impresionante, impresionante. Impresionante. Y además, esa casa, para que veamos ya, todo está comunicado, estaba cerca de un cementerio que es el que sale en Poltergeist. Hemos cerrado el círculo. El círculo. Tremendo, tremendo. ¿Alguna recomendación que nos dirías? Bueno, a ver, ahora que hay tantísima cosa para ver que no nos la acabamos, estamos estresados con tanta serie, tanta película que hay que ver, ¿vale? Dirías, si queréis realmente ver películas paranormales o películas de miedo o películas de este estilo o de magia que sean lo más parecido a la realidad, 3 recomendaciones haznos. Yo, por ejemplo, recomendaría una película clásica de los años, pues, no sé si fue de los 80 o 70, 80, que se llama El Ente. El Ente. El Ente. Una película poco conocida, una película antigua, está basada en un hecho real muy, muy, muy interesante, que además fue estudiado tanto por psicólogos como por parapsicólogos, porque la protagonista de esta historia es una señora que aseguraba ser atacada sexualmente, ser violada por una entidad. Y esto es real. Y esta persona fue estudiada, incluso por un equipo de parapsicólogos que recrearon su habitación en la universidad. Hay fotos, se pueden ver en internet estas fotos. Y bueno, es una historia muy interesante porque jamás se pudo realmente esclarecer qué es lo que pasaba en este caso. Hay gente, y la película te deja abierto, ¿es realmente una imaginación de ella o realmente había una entidad? Es una película muy buena, clásica.
Una película que también, por ejemplo, hablamos de posesiones, ¿no? Que no es una película, la película El Rito, protagonizada por Anthony Hopkins. No es una película que tuviera muy buenas críticas, pero es una película que trata muy bien el tema del exorcismo también. Es muy tal como está el exorcismo hoy en día. Además, este personaje que él hace de Anthony Hopkins, ¿no? Que está basado en un exorcista muy famoso de Estados Unidos, pero tiene mucho que ver también con el famoso Padre Amor, que ha sido durante muchos años el exorcista principal del Vaticano. Entonces yo recomiendo muchísimo, si os gusta este tema, un documental en Netflix que se llama The Devil and Father Amor, que está en inglés el título, pero el Diablo y el Padre Amor, pero el documental está en castellano. Y habla sobre el trabajo de este demonólogo y de este exorcista, y es muy, muy interesante, por ejemplo, esta. Y El Rito, pues nos explica bastante bien, ¿no? O sea, también, ¿qué más películas? Una de magia que ahora hay a cholón, tenemos para aburrir. Una de magia. Sí. Es que la magia está tan maltratada en el cine. Está tan maltratada que no hay por dónde cogerlo. Que... ¿Pasas el rato o pasas el rato? No hay más. Sí. Hombre, mira, yo recomendaría, no es de magia, pero sí de estos pactos con el diablo y estas cosas interesantes, un clásico que es El corazón del ángel. Brutal. Brutal. Si habéis estado en Nueva Orleans, ya lo más de lo más, en serio. Brutal, es una película que te baja a los infiernos, es maravillosa. Y yo, por ejemplo, también os recomendaría una película que no es de miedo, pero sí que habla de temas parapsicológicos, se llama Luces Rojas. Está por Noel Weaver, y él habla, es un equipo de parapsicólogos, de estudiosos que se dedican a investigar los fraudes en la parapsicología, en la telepatía, en los mentalistas de teatro, bueno. Y está muy bien porque te explica técnicas que hacen servir realmente los mentalistas o los supuestos telépatas, etcétera, etcétera, son los fraudes, los truquillos, ¿no? Los truquillos. Está muy bien, realmente luego la película, pues bueno, también tiene sus puntos fantasiosos, pero está muy bien. Y de magia, pues no sé qué decirte, mira, no se me ocurre ninguna, porque es que está tan maltratada la magia. No, es que el tema de, sobre todo de brujería ahora y de magia, en plan... La que está, claro, si hablamos de brujería pura y dura, hay una película ahora que se llama Aquelarre, que es de muy reciente factura. Es histórica, que, de hecho. Bueno, sí, es histórica, eso es histórica. Eso es la brujería, porque la brujería estamos en lo de siempre, se ha romantizado también esta figura de la bruja, ¿no? Como que fueran todas súper buenas. Bueno, había buenas y no eran buenas. Claro, siempre depende de cómo era la persona, ¿no? Bueno, buscaban solucionarse la vida y evitarse problemas. Que es cierto que hay esta bruja histórica, que es esta mujer totalmente maltratada por el sistema patriarcal, ¿no? Y perseguida, y que no tenían ninguna razón de ser, porque eran gente que eran conocedoras de hierbas, sabían hacer ungüentos, practicar un aborto, bueno, estas cosas que no, cosas de la mujer que no preocupaban absolutamente a nadie, pero también es verdad que cuando empezó todo el tema de la persecución de brujas, hubieron ciertas mujeres que se rebotaron contra esta Iglesia Católica, y entonces sí que se dedicaron a hacer cosas, pues, no excesivamente agradables. Como sí, poco amables, dejémoslo aquí. Sí, tenemos que conocer y que no podemos pensar que todas las brujas son como las de las Wings o las de Luna Negra o este tipo de cosas. No, por ejemplo, a ver, yo con la que me he reído un montón es con las escalofriantes aventuras de Sabrina, porque es muy loco todo, sencillamente. Mezcla un montón de cosas, si sabes de qué cosas están hablando, pues todavía, pero aquello es muy loco. Entonces, a mí igual que a ti, lo que nos gustaría transmitir es que de todo este mundillo, o sea, la realidad es cero parafernalia, excepto algún exorcismo muy brutal, pero siempre hablamos de cero parafernalia. O sea, casi todo sucede en el silencio y la discreción, no vuelan, es decir, la gente no vuela, la gente no... No, la gente no vuela, la gente no tiene una varita mágica, la gente no puede tratar con según qué elementos, los vampiros no brillan en la oscuridad, los hombres lobos no están cachas de la muerte y... No se va manifestando gente y cosas ahí a cascoporro por todos los lados, la primera de cambio...
no. Incluso en muchos casos, tal como mencionaba ahora Queralt, preguntaba, ¿y el Resplandor? Bueno, aquí está en el fino límite entre el trastorno y el fenómeno, ¿de acuerdo? Que como este es un mundo que funciona a nivel muy mental, en muchos casos, ¿dónde está la fina línea entre el trastorno mental y el fenómeno, la capacidad? Es muy finita esta línea. En casos como, por ejemplo, El Resplandor, que es una grandísima película, hay una línea muy fina, porque realmente muchísimos de los casos que se dan con fenomenología o que se dan por válidos dentro de la parapsicología no dejan de ser enfermedades mentales, ¿no? Dentro de lo que es la parapsicología hay mucha gente que tiene enfermedades mentales, ¿no? Es fácil, hay gente que realmente tiene un don de mediunidad y hay gente que tiene simplemente unas visiones provocadas, por ejemplo, por algún tipo de enfermedad, como podría ser una esquizofrenia o cualquier tipo de cosas. Gente que se cree que es especial, gente que se cree y responde simplemente a temas de psicología por ahí. Sí. Es muy difícil saber realmente la línea entre aquellas personas que tienen una serie de dones reales y las personas que están pues trastocadas simplemente, ¿no? Por tanto, en parapsicología, y puede sonar esto contradictorio, la actitud base para poder investigar con seriedad o para poder, primero, estudiar, el segundo es el sano escepticismo. Aquí, cuanto más nos empeñemos en aquella famosa frase de Expediente X de I want to believe, o sea, cuidado con la fe, porque ya sabemos que lo que quieres creer lo acabas viendo de alguna manera. Y aquí lo que estamos tratando con la parapsicología, y tú como especialista en el tema lo sabes, es de cerciorarnos al máximo de la verdad, de los sucesos o de los fenómenos que estamos viviendo. Y para eso ese escepticismo, esa distancia de seguridad entre el observador y el fenómeno es absolutamente fundamental para no irnos al otro lado y no caer incluso en la autosugestión, que es lo más fácil del mundo cuando uno quiere apasionada o fervorosamente creer en cosas que no son fáciles de ver o que no se manifiestan de manera fácil. Es un consejo que le darías a todos los amantes de lo parapsicológico. Sí, es como todo, esta romantización de todo este tipo de cosas, ¿no? No, la realidad no es así. Para ser un buen parapsicólogo hay que tener una mentalidad racional. Luego entramos en el esoterismo, en el ocultismo, que ya entramos en la fe, esto es diferente. Pero un buen parapsicólogo tiene que tener una actitud racional y objetiva ante cualquier fenómeno, porque realmente el parapsicólogo, su trabajo es intentar demostrar qué es lo que está causando estos fenómenos que son inexplicables a simple vista. Y muchas veces, cerca de un 90% de veces, vamos a ver que estos fenómenos se pueden explicar de una forma lógica, se estudia correctamente. Es muy fácil ir a una casa ahí porque están volando los libros, decir, hay un fantasma. No, puede haber un tema telúrico, puede haber psicorragia que hemos hablado antes, puede haber muchísimas explicaciones antes que realmente sea una entidad. Y cuando hay una entidad hay que saber tratar ese tema. Tener la capacidad de poder expulsar o poder pedirle a esa entidad que salga de allí y tratar el tema de una forma racional, de una forma correcta, coherente. Es lo que dices tú, el creer, es muy fácil creer, es muy fácil querer creer, todos queremos creer. Yo también I want to believe, a mí me encantaba esa frase, ¿vale? Pero hay que ser racional, porque si no, lo que estamos haciendo es un flaco favor a este sector, en el que ya nos consideran, por regla general, 4 chalaos que vamos detrás de fantasmas y que nos creemos cualquier cosa. Y esto no es cierto. Yo soy parapsicóloga y yo no me creo cualquier cosa. Es más, creo que tengo una actitud bastante más crítica que mucha gente que incluso no lo es. Correcto, sí, sí, tal cual. Por lo tanto, prometemos volver, porque este es un tema tan extenso que da para tratar de muchas cosas. Yo creo que en una próxima sesión deberíamos explicar la diferencia entre lo que es la parapsicología, con la actitud científica, y lo que acabas de mencionar ahora, la parte más esotérica, la parte más mistérica, y ahí nos iríamos ya a la simbología, a lo que es entender el espíritu a través del arte y del símbolo. Pero eso ya es
otra dimensión. Ahí sí que entra más la fe, por decirlo de alguna, o la contemplación de unas imágenes que provocan en nosotros unos efectos. Pero de momento estamos aquí. Iremos tratando más capítulos, pero como ya veis, aquí Marta tiene para dar y vender lo que queráis. Y después de los consejos de Marta y darle las gracias por compartir con nosotros este ratito de su gran sabiduría, gracias. conclusión final: estudiar mucho, observar mucho y ser un poco lentos a la hora de declarar algo como cierto. Totalmente. ¿Vale? Totalmente. Pues no os creáis todo lo que veis, no os creáis todo lo que os cuentan. Y recordad que el cine y la televisión, como todas las historias y los cuentos, como los mitos, tienen una parte que es totalmente metafórica, pero que no tienen por qué ser ciertos. Están, sobre todo en estos días y en estos momentos, para que nos divirtamos y para que dejemos volar la imaginación. Pero la imaginación y no todo lo que crea la mente se corresponde con la realidad. No. Y si no, tenemos a Marta Mágica para que desvele, para que deshaga todos nuestros líos y nuestras dudas respecto a lo paranormal. Bueno, lo intentaremos. Claro. Muchas gracias por este ratito, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Dentro de un rato cuelgo el link en Instagram para todos los que no lo hayáis podido ver y un poquito más tarde lo colgaré también en el canal de YouTube de Sara Mabon para que lo podáis ver tranquilamente cuando queráis. Marta, de nuevo, a sus pies. Muchas gracias. Y prometemos volver con más fenómenos paranormales. Muchas gracias, guapa. Un beso muy grande. Chao. Chao.